Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPE-SUCE. Quiero dar una especial bienvenida a quienes nos acompañan, a quienes voy a presentar en un momento más, pero aparte de eso quiero recordar también que desde CLAPE-SUCE hemos hecho un esfuerzo sistemático y profundo para analizar los diversos temas del actual proceso constituyente. Sin embargo, el trabajo en la temática constitucional se inició desde mucho antes con columnas de opinión, entrevistas, documentos de trabajo, seminarios y libros. Ya en 2015 se realizó un seminario con la participación de la entonces ministra de la Presidencia y hoy senadora y expresidenta del Senado, Jimena Rincón, de los constitucionalistas José Luis Sea, Francisco Zúñiga y Arturo Fermandois, entre otros. Este seminario dio origen a un documento titulado Aportes para una reforma constitucional. En 2016 se realizó un nuevo seminario, esta vez con la participación del entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, y de los constitucionalistas y abogados José Luis Sea, Javier Couso, Miguel Fernández y Ramiro Mendoza. Este seminario dio origen al libro Orden Público Económico y Nueva Constitución, que fue publicado y presentado en 2017. Luego de esto, ha habido un intenso trabajo de investigación y divulgación durante el actual proceso constituyente, que se tradujo en 5 documentos titulados Ideas para el Debate, los que recogen 10 seminarios constitucionales realizados desde el año 2020 a la fecha. A lo anterior, debemos sumar el proyecto Quo Vadis, que analiza sistemáticamente las normas de la propuesta constitucional. También hemos publicado el libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, es que hemos escrito con Sergio Ursúa, y que es una invitación a pensar y analizar desde una perspectiva económica la trascendental decisión que deberemos tomar los chilenos próximamente. Nuestro objetivo es permitir el libre intercambio de ideas y el debate, y contribuir a informar a la ciudadanía rumbo al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Estamos conscientes de que nuestro país se enfrenta en este referéndum uno de los hitos más importantes de las últimas décadas, pues cualquiera sea el resultado de esta consulta ciudadana, lo cierto es que nuestra Carta Fundamental cambiará muy significativamente. El seminario de hoy aborda los nudos críticos de la propuesta de nueva Constitución, y para conversar sobre ellos, CLAPE-SUCE ha invitado a 3 destacados panelistas que han participado activamente del debate en torno al proceso constituyente. Tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. A Natalia González, que es abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago y directora del área constitucional del Instituto Libertad y Desarrollo. A Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y analista político. A Patricio Fernández, que es escritor, periodista y analista político, ex convencional constituyente. Moderará este encuentro Karin Muar, abogada de la Universidad de Chile, máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica e investigadora principal de CLAPE-SUCE. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Karin por la organización de este evento. Dejo con ustedes a Karin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy vía telemática, a quienes aprovecho de invitar a ser parte de esta conversación, haciéndonos llegar sus preguntas o comentarios a través del chat habilitado en la página web de CLAPE-SUCE. Saludo muy especialmente a nuestro distinguido panel. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, Natalia, Max, Patricio. Como bien señalaba Felipe, hoy nos enfrentamos a un momento crucial para el futuro de nuestro país. Estamos a 10 días, yo estoy seguro que nuestro panel los tiene contadísimos, del referéndum en que las chilenas y chilenos tendremos la oportunidad de expresarnos en las urnas en el referéndum del 4 de septiembre. Bajo este entendido, tenemos que tener claro que tanto aprobar como rechazar son opciones igualmente válidas. Esta tarde nos mueve el ánimo de contribuir
a que quienes nos acompañan vía streaming puedan formarse un juicio respecto de alguno de los elementos de la propuesta de la Convención Constitucional que han despertado dudas, críticas y que para un sector de la ciudadanía aparecen como factores que ponen en riesgo la soberanía, el desarrollo económico y la estabilidad democrática de nuestro país. Tanto es así que varios de estos nudos críticos han sido recogidos por los partidos oficialistas en el reciente acuerdo Unidos y Unidas para aprobar una nueva constitución, con miras a comprometer modificaciones al texto constitucional plebiscitado en caso de triunfar la opción apruebo. Me refiero puntualmente a la plurinacionalidad, los derechos sociales, el sistema de salud, educación, seguridad, sistema político y sistemas judiciales. Aspectos que, por supuesto, intentaremos abordar dentro del tiempo del que disponemos esta tarde. Para esto, voy a introducir en esta conversación a Natalia González y te voy a preguntar, Natalia, si al analizar estas adecuaciones, estas aclaraciones que recoge el acuerdo oficialista al que me acabo de referir, ¿es realmente posible aprobar para reformar? Muchas gracias, Karin y Felipe, por esta introducción tan cariñosa. Saludar a Max y a Patricio. Un verdadero placer poder compartir este panel con ustedes. Karin, mira, respecto de tu pregunta, yo creo que hay dos aristas que son importantes de abordar. Una arista procedimental y una arista sustantiva. Voy a partir por la segunda. Yo creo que si bien es valioso el esfuerzo que hace buena parte del oficialismo actual en intentar comprometer determinadas reformas a un texto constitucional propuesto que, como tú bien dices, ha despertado inquietudes y dudas en la ciudadanía, yo creo que en lo sustantivo ese acuerdo, por lo menos desde mi perspectiva, se queda bastante corto. Yo aquí quiero parafrasear a un connotado escritor, Gonzalo Contreras, que hace muy poquito en una entrevista, y sin un ánimo de mi parte peyorativo, pero él dijo, esto es como un alambrito a la Chilean Way. Y yo tiendo a coincidir con ese análisis en el aspecto de fondo. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que buena parte de lo que ese acuerdo refleja no solamente reconoce que los problemas que se han venido advirtiendo sobre el texto son reales y son profundos, sino que además me parece que como esto fue fruto de un acuerdo con una coalición, Patricio nos podrá dar más señales de aquello, el Partido Comunista y algunos miembros del Frente Amplio, que durante el devenir de la Convención Constitucional, y a pesar de que hubo en algunos casos indicaciones concretas para haber hecho esos cambios durante el funcionamiento de la Convención, esas indicaciones no fueron aprobadas, y por lo tanto esa tensión política entre a lo mejor algunas fuerzas, el Partido Socialista y el PPD, que intentaron dar quizás pasos ulteriores, a mí se me ocurre que esa fuerza fue frenada. ¿Y en qué veo esto? Lo veo, por ejemplo, en los cambios que ese acuerdo propone al sistema político, que me parece que son altamente insuficientes. ¿Es razonable querer devolver la iniciativa exclusiva al presidente de la República? Por cierto que sí. ¿Es razonable que el presidente no se reelija inmediatamente? También. Pero luego me parece a mí que había una discusión muy profunda en el sistema político respecto a un diagnóstico compartido que era cómo nos hacemos cargo de la gobernabilidad de ese sistema político. Hoy día tenemos un sistema político que funciona de manera deficiente, está muy fragmentada la participación política en el Parlamento. Ese era un diagnóstico que compartían fuerzas de derecha e izquierda ex ante el trabajo de la Convención, y sin embargo la Convención profundiza ese problema. Lo profundiza al generar el principio de proporcionalidad para el sistema electoral que viene, sin introducir ninguna variable de cambio que permita a las fuerzas políticas tener un comportamiento más centrípeto en el Congreso, es decir, llegar a grandes acuerdos a través de mayorías que puedan ser posibles. Lo profundiza porque no ahonda en los partidos políticos, sino que más bien nos habla de organizaciones políticas, que puede dar cabida como un género más amplio a que comiencen a figurar el día de mañana bajo una ley simple aprobada por el Parlamento, los movimientos identitarios, los movimientos de causa, que me parece que cumplen un rol fundamental en la sociedad, pero que yo no equiparo al actual de los partidos políticos en la democracia representativa. Me parece que tampoco se hizo cargo de la falencia eventualmente de los contrapesos al interior del proceso legislativo. La Cámara de las Regiones sigue estando muy atada de manos respecto de cuestiones que son trascendentales, creo yo, no solo para las regiones, sino que para la nación, como la discusión de temas laborales,
la discusión de temas de orden público, la discusión de temas de seguridad social, la discusión del día de mañana cómo se va a definir el justo precio en el derecho de propiedad, no forman parte de las leyes de acuerdo regional. El hecho de que se persista en una Cámara de las Regiones que dura 4 años y no haber analizado en ese acuerdo a lo menos que durara más para darle un carácter de moderación al debate y que no toda la clase política activa en el Parlamento estuviese sujeta a las contingencias de la pulsión del momento, me parece que son falencias bastante graves. ¿Y para qué voy a decir sobre el progreso? Que no hay palabra alguna en este acuerdo respecto a cómo nos hacemos cargo de las dudas que la propuesta constitucional presenta respecto de la institucionalidad económica en materia constitucional. Y para ir cerrando esta parte, respecto del tema procedimental, a mí me complica mucho que hay muchas propuestas que están ahí, que como te digo, legítimas y valiosas, pero yo creo que son altamente inviables. Cuando se nos habla de cambios al consentimiento indígena, cuando se nos habla de cambios al Consejo de la Justicia, cuando se nos habla de cambios al estado de emergencia, yo me pregunto si esas materias, incluso en la interpretación más restrictiva que hoy día uno le pudiera dar, supongamos por un segundo que el consentimiento indígena es aplicable solo a temas locales, yo no comparto esa interpretación, pero supongamos por un segundo que lo fuera, bueno, a mí me parece que para todas esas reformas tú requieres a su vez el consentimiento indígena para poder reformarlas. Incluso en esta interpretación restrictiva, si tú quieres reponer el estado de emergencia, sobre todo en la macrozona sur, ¿cómo no le vas a pedir el consentimiento a los pueblos o naciones originarias, como lo describe la propuesta? Si tú quieres alterar el Consejo de la Justicia, que tiene escaños reservados para pueblos indígenas, y esa alteración pudiera mermar la participación de los escaños, ¿cómo no le vas a pedir el consentimiento? Entonces me parece que entramos en un loop circular en que aunque haya voluntad política y eventualmente existieran los 4/7 y eventualmente existiera la voluntad de la ciudadanía en un plebiscito para cambiar esas cuestiones, que por lo demás estamos hablando de cosas que van a llevar un buen tiempo, 4/7, plebiscito de salida, consulta indígena, que yo creo que es una condición sine qua non, dado que está establecida como un derecho fundamental en el proceso administrativo y legislativo. El mero hecho de requerir el consentimiento indígena creo que bloquea buena parte de las reformas que de buena fe pueden estar propuestas en ese acuerdo. Por lo tanto, veo un acuerdo algo tardío políticamente, veo un acuerdo insuficiente en cuanto a las preocupaciones de fondo, pero por sobre todo lo veo muy inviable, Karin. Muchísimas gracias, Natalia. Patricio, haciéndonos cargo de lo que acaba de señalar Natalia, que interpretó en algún momento de sus palabras iniciales, ¿por qué no se cambió, si es que tienes información sobre eso, más profundamente el sistema político en este acuerdo oficialista? Y dentro de la misma pregunta, ¿compartes el diagnóstico de esta especie de Chilean Way respecto a la forma de hacer las cosas para enfrentar a esta propuesta constitucional? Patricio. No la suscribo, digamos, porque habría que decir que es una world way, digamos. Las constituciones evolucionan, mutan. La Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, antes de los 2 años de haber sido emitida, sufrió una cantidad de enmiendas, son las famosas enmiendas. La Constitución del 80 es una demostración extraordinaria también de cuánto evolucionan las constituciones y cómo tuvo un paquete de reformas enorme antes de entrar en funcionamiento el año 89, porque la Constitución del 80 entra en plenitud el año 90 a funcionar. No comparto eso. Yo más bien veo y entiendo que estamos inmersos en un proceso que no comenzó con esta convención, un proceso que si uno narra lo que hemos vivido, habría que ponerle desde ya un primer estadio el año 2015, cuando Michelle Bachelet llama a un proceso de diálogos constituyentes. Me tocó participar muy activamente ahí, en el Consejo Ciudadano de Observadores, y me tocó ver cómo esa vez, ese proceso de diálogo que llevó a más de 200.000 chilenos a reunirse en sus casas y conversar sobre lo que esperaba que fuera este gran acuerdo, fue boicoteado esencialmente por el mundo político, que no era solo el mundo de derecha, habría que decir que era bastante más amplio que eso. Hubo políticos del sector de la presidenta Bachelet que hablaron de que esto era fumar opio, de hecho. Y por lo tanto, era un mundo político que creía que todavía podía mantener las riendas del control, digamos, del devenir
social, cultural que estaba dándose en Chile. Se interrumpió, quedó un proyecto de constitución en un cajón, vino el gobierno de Sebastián Piñera, una semana antes del estallido social nadie hablaba de la nueva constitución, estábamos más bien en un oasis en América Latina. Eso que se había interrumpido encontró una nueva razón de ser en esos tiempos del estallido, en que no fue una bandera principal del estallido social, sino que el llamado a un proceso constituyente fue más bien la respuesta de un mundo político que se daba cuenta de que sus acuerdos no eran capaces de controlar la situación social que estaba aconteciendo. Y de alguna manera hay que recordar que ese acuerdo político de algún modo es la entrega a la ciudadanía de decir pónganse de acuerdo en la inmensa cantidad o la buena cantidad de demandas que entonces estaban explotando, que no tenían representación partidaria, no estaban los partidos lo legitimados para responder sobre ellas. La encuesta CEPES entonces, un 2% de los chilenos se sentía representado por algún partido político, y es el mundo político el que yo creo que con lucidez, o por lo menos con una clara percepción de necesidad, acuerda desde la UDI hasta Gabriel Boric, el Partido Comunista recordemos que queda fuera y los republicanos también, llamar a este proceso constituyente. Las normas bajo las cuales se da las define ese mundo político, porque constata de lo que entonces está sucediendo. Y las normas estiman que es fundamental que sea paritario, que haya representación de los pueblos indígenas. Esto no se le ocurrió a la convención, que haya escaños reservados y que haya listas de independientes. Todos argumentos para ese acuerdo que parecía muy difícil desde las cúpulas, digamos, o por lo menos que no parecía efectivo. Y el proceso constituyente, la convención, es elegida democráticamente bajo la intensidad de esos tiempos. Y eso es así y es cierto. Y de alguna manera el magma que ese estallido representaba se vio reunido y encerrado adentro del ex edificio del Congreso Nacional. Y la sociedad fue evolucionando y algo de ese magma tuvo que tratarse en este interior. Una realidad compleja que nos mostró un país muy fracturado, un país con intensidades y demandas que estaban rabiosas, resentidas, marginadas, pero que al devenir fue construyendo a su vez un piso y un texto. Ese texto yo creo que hay que saber, o por lo menos podemos pasar a discutir, qué es lo fundamental de ese acuerdo, qué es lo verdaderamente esencial y qué es lo que pasa a ser reparable, discutible, procesable. Yo creo, y bastante rápido, o sea, yo diría que al mes, no sé, 7, 8, yo ya había constatado allá adentro que ese proceso no terminaría ahí. Y, por ejemplo, cosas interesantes, porque de los ámbitos que quedaron más discutibles, o que por lo menos han generado más polémica, es el sistema político. Y el sistema político fue discutido en la comisión donde estaban, por así decirlo, los técnicos de la convención y los políticos de la convención. Es el lugar donde estaban los constitucionalistas, los profesores de Derecho Constitucional. Es el lugar donde estaban los dirigentes de partidos más representativos. Por lo tanto, no se trata esto de un arreglo, de una cosa bien o mal hecha técnicamente hablando. De hecho, técnicamente hablando, yo no he encontrado, no he leído ni he escuchado a los constitucionalistas más respetables de Chile y de fuera de Chile que han comentado este proyecto, que digan nada parecido a que sea aberrante ni que encierre peligros radicales. No he visto, no he encontrado. No lo he visto en el profesor Ginsburg, no lo he visto en el profesor Landau, que vino invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez, no lo he visto en Patricio Zapata, no lo he visto en Javier Couso, no lo he visto en Zúñiga, no lo he visto en Cheche García, no lo he visto solamente creo en el profesor Correa Sutil, pero no he visto otro constitucionalista que se manifieste ante viendo aberraciones en el texto. Por lo tanto, creo que este proceso no termina aquí. Lo que aquí sí acontece son los pilares fundamentales de un acuerdo social y político y cultural
que permite la continuidad de discusiones de otros temas que podría faltar por ajustar, precisar, desarrollar o reformar en discusiones políticas que los lleven adelante. A mí me parece que el camino justamente, que no interrumpir este camino y continuar su construcción, es una vía mucho más coherente, reformista, apacible en la construcción y en el establecimiento de este nuevo ciclo político, que es lo que nos tiene hoy día inmersos. Gracias, Patricio. Bueno, se deduce claramente de tus palabras que no solo estás de acuerdo con discutir cambios al texto que aún no ha sido aprobado, sino que también te parece bastante razonable y acudes a la experiencia internacional respecto de que es legítimo cambiar un texto que ya fue aprobado por la ciudadanía. Ambas cosas las mencionaste en tus palabras. Y legítimo y deseable. Es legítimo y deseable. Y con esto me traslado a saludar a Max, agradecerle su presencia también, y a preguntarte, Max, acudiendo básicamente a los conceptos que hoy día queremos relevar y aclarar, sobre todo pensando en el público que nos escucha, de lo que se ha dicho acá por Natalia, por Patricio, y pensando si tuviese que escoger esos mínimos comunes de los que tanto se habló el año 2021, ¿no es cierto?, en materia de seguridad, de derechos sociales, que son los temas recogidos por el acuerdo, el poder judicial, la plurinacionalidad, el sistema político. ¿Es posible identificarlos con claridad o es una tarea más que compleja dado cómo está estructurado esta propuesta de nueva constitución? Yo, sinceramente, Karin, creo que aquí hay un problema que, en mi opinión, es todavía anterior a ese. Yo no soy experto en derecho constitucional, me cuesta mucho mirar el texto, no me ha sido fácil leerlo, pero mi convicción es una convicción que es anterior en estricto rigor al texto y que tiene que ver con lo que ha sido este proceso constituyente. Yo tengo la convicción de que este proceso constituyente surge de una imposición generada desde un estallido social, desde la violencia, y que de algún modo lo que se hace a partir de la imposición de este proceso es generar ciertas condiciones para que, en el fondo, la sociedad chilena en su conjunto no se vea fielmente representada en el resultado final del proceso. Yo fui de los que votó apruebo, porque tuve la confianza, la esperanza, con cierto escepticismo, no puedo negarlo, pero al menos una confianza básica en que si habíamos llegado a un acuerdo tan amplio como el que menciona Pato, que efectivamente un acuerdo que iba desde Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, hasta Gabriel Boric, era posible que finalmente la sociedad chilena pudiera ser capaz de construir un piso mínimo, como bien lo denominas tú, de un diseño institucional, y que finalmente pudiéramos dejar atrás un periodo de muchas divisiones, de mucho desacuerdo, de muchas fracturas en la sociedad chilena. Pero la verdad es que cuando miro lo que fue el proceso y lo que fue el resultado, llego a la convicción de que al final, como bien diría Freud en los textos de metapsicología, uno debe tratar muchas veces de no confundir lo que parece ser un síntoma de mejoría con señales más bien de la profundización de la enfermedad. Y creo que en este caso, lamentablemente, yo terminé constatando más bien la profundización de la enfermedad. Y lo digo la verdad con cierta tristeza. ¿Cuál es la enfermedad, a mi juicio, que se refleja en este proceso constituyente y en el resultado del proceso, en el texto finalmente? Que yo tengo la sensación de que al final esto que podía y que debió haber sido la casa de todos, terminó siendo la casa de solo algunos. Y me refiero concretamente a que yo tengo la convicción de que la sociedad chilena, desde el 90 al menos en adelante, es una sociedad construida en torno a dos grandes mayorías políticas, mayorías sociales, mayorías culturales, una gran mayoría de centro-izquierda y una gran mayoría de centro-derecha, y tengo la convicción de que esa mayoría de centro-derecha, que en los últimos 10 años además ha podido llegar a ser mayoría electoral desde el punto de vista de ganar en segunda vuelta con mayoría absoluta, 2 veces, no se vio finalmente reflejada en el texto,
porque en la lógica de las imposiciones que se generaron a partir de la violencia y de la destrucción que impuso este proceso, se llegó a un sistema electoral en el cual se buscó deliberadamente sobre representar a determinados sectores y subrepresentar a otros. Y los sectores que lamentablemente quedaron subrepresentados son precisamente estas dos grandes mayorías que gobernaron Chile desde el 90 hasta al menos el momento del estallido social. Una gran mayoría de centroizquierda y una gran mayoría de centroderecha. Y por lo tanto, tengo la convicción de que más allá de los contenidos, más allá de si el articulado responde o no responde a la solución de determinado tipo de problemas institucionales, jurídicos, etcétera, tengo la convicción de que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y cultural, esta es una constitución que lamentablemente no refleja lo que es la sociedad chilena y que, a mi juicio, lamentablemente también tiende a instalar o a coquetear con una ilusión que me parece una ilusión tremendamente peligrosa. Creo que es la misma ilusión con la que de algún modo se coqueteó por el constituyente el año 80. La idea de que se podía hacer desaparecer a un sector del país. Y que lamentablemente durante la dictadura eso se encarnó en hechos muy dramáticos. La ilusión de querer hacer desaparecer y de concretar finalmente la desaparición de un sector del país. Creo que aquí, con otra lógica obviamente, en otra dimensión, ocurre un poco lo mismo. Esta constitución lo que ha logrado hacer finalmente es hacer desaparecer a esa mitad de Chile que vota regularmente por la centro-derecha. Si tú miras, yo creo que aquí hay una cuestión bien de fondo a mi juicio. Yo provengo del mundo de la centroizquierda, aunque me imagino que ya a estas alturas el mundo de la centroizquierda no me considera parte de los suyos, pero me sigo sintiendo culturalmente parte de ese mundo. Y una de las cosas que me ha preocupado fundamentalmente es sentir que aquí hay un problema de fondo, no solo en este proceso constituyente, sino que desde antes, en el deterioro institucional y en el deterioro del sistema democrático que hemos vivido, al menos desde el 2010 en adelante, que pasa, a mi juicio, por una cuestión bien de fondo. Yo creo que hay un sector muy significativo de la centroizquierda chilena y de la izquierda, sobre todo, que no acepta que tiene al frente a una de las derechas más poderosas del mundo occidental. Si tú miras los resultados de las elecciones en Chile desde el 90 en adelante, la derecha chilena en elecciones generales no ha bajado prácticamente del 40% nunca. Es más, en la última elección, la de noviembre, después de 2 años desastrosos para el gobierno de Sebastián Piñera, un presidente y un gobierno que no bajaron de 70% de desaprobación, bueno, finalmente, a pesar de esa dificultad y a pesar de todo lo que significó el estallido social para el gobierno y para la coalición que gobernaba con Piñera, en primera vuelta, Sichel y Kast sumaron más del 40%, la derecha llegó al 50% del Senado, la derecha conquistó el 44% de la Cámara y en segunda vuelta el candidato de la derecha sacó un 44%. Entonces creo que esa realidad, que yo puedo entender desde mi historia, que para un sector de la izquierda es muy dolorosa, yo creo que al final es una realidad que esta Constitución terminó por abolir, por negar. Y por lo tanto creo que el problema fundamental que tiene esta Constitución es de que está dejando fuera de las definiciones fundamentales de sistema político, de lo que entiende por justicia, por sistemas de justicia, de lo que entiende por plurinacionalidad, está dejando la ilusión que tiene finalmente este proyecto constitucional, en mi juicio, es que cree que puede dejar fuera de la sociedad chilena y de sus instituciones a un sector que representa, a mi juicio, prácticamente la mitad del país, desde el punto de vista social, cultural y político. Entonces creo que desde ese punto de vista, antes de hacer cualquier análisis incluso del texto mismo, yo sinceramente siento que no puedo apoyar el proyecto constitucional porque así como fui crítico de lo que significó la Constitución del 80 en su origen y de lo que quiso materializar, bueno, con esta Constitución me pasa más o menos lo mismo. Tengo la sensación de que aquí lo que se busca materializar es una idea de Chile donde finalmente falta prácticamente una mitad. Muchas gracias, Max. Me permito tomar tus palabras para preguntarle a Natalia, después de este difícil análisis, ¿no es cierto?, al que nos enfrenta Max, por cierto, muy certero, pero también muy crudo de lo que ha sido finalmente el impacto de este proceso en nuestro país y que duda cabe de los efectos que eso ha provocado en nuestra sociedad. Natalia, ¿hay alguna posibilidad o es una utopía pensar que después del 5 de septiembre este país no quede dividido entre vencedores y vencidos,
que ha sido un poco la lógica al interior del trabajo de la Convención Constituyente? Sí, Karin, yo agradezco tu pregunta porque le voy a dar un cariz un poco distinto. Yo creo que no van a quedar vencedores y vencidos en términos de las personas, pero sí yo creo, y me parece que eso a estas alturas pudiese ser bastante claro, y ahí acojo de alguna manera las palabras de Max, de que sí hay conceptos y concepciones que yo creo que sí van a ser vencidas. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que esta idea, que de alguna manera trasunta en lo que dice Max, de que hay un sector del país que no tendría una suerte de autoridad moral para participar en la vida política activamente, y que de alguna manera las normas plasmadas en el texto lo consagran, a la vez de ir generando, desde mi punto de vista, grandes incentivos al conflicto, no solo entre la derecha y la izquierda, sino que también entre los niveles centrales y locales, al interior de los órganos institucionales. Yo creo que hay muchas normas, las podemos desmenuzar después, que generan incentivos al conflicto y no a la cooperación o a la colaboración. Y yo tengo la impresión de que ese tipo de conceptos, de vivir permanentemente conflictuados como sociedad, de dividirnos entre chilenos y naciones indígenas, el concepto de que hay un sector del país que no puede participar y que por lo tanto el diseño institucional se orienta hacia dificultar esa participación, el concepto de que las fuerzas de orden y seguridad pública son eventualmente, y aquí voy a de nuevo tomar unas palabras que en una, creo yo, lamentable entrevista, no solo un ex convencional, sino que un ex vicepresidente de la convención puso también un cariz de amigos y enemigos a Carabineros con los ciudadanos chilenos por el carácter militarizado de las policías. Yo creo que esa conceptualización, que a mi juicio atraviesa el texto completo, yo tiendo a pensar que es algo que la ciudadanía de derecha y centroizquierda va a rechazar. Y a mí me parece que uno tiene que tener harta claridad en el debate, sin ánimo de generar amistades y enemistades, en decir que esos conceptos fueron vencidos. ¿Y por qué creo yo que es tan importante recalcar aquello? Porque pienso que no hay una forma de construir una sociedad que quiere aspirar a resolver sus conflictos en paz si no damos esos conceptos por superados. Eso no quiere decir que uno sea una fanática del statu quo, y uno, como bien decía Patricio, también tiene que hacerse cargo de las preocupaciones que ha manifestado la ciudadanía. Y en esa ciudadanía meto a los pueblos originarios con la necesidad, tanto institucional como social, que ellos manifiestan de ser reconocidos por el ordenamiento constitucional, cuestión que a mi juicio es distinto a la plurinacionalidad. Me parece también a mí que hoy día tú tienes una ciudadanía, como bien decía Patricio, que hasta antes del proceso constitucional y más allá del arreglo al que llega a la política para darle un cauce institucional al conflicto, manifestaba prioridades que tenían que ver con la seguridad, con las pensiones, con la educación, con la salud. Y por lo tanto, más allá de un listado más o menos sustantivo de derechos sociales, me parece que es más realista decirle a la sociedad que sin un sistema político que sirva de andamiaje a cómo se van a generar esos derechos sociales, y sin un país que progresa para no solamente alimentar las arcas fiscales para que el Estado tenga cómo hacerse cargo de esas demandas, sino que también la sociedad civil pueda participar de esa provisión. Yo creo que sin ese andamiaje eso no es posible. Y yo creo que esos conceptos de que la sociedad civil está fuera, de que hay una predominancia del Estado, y no un concepto quizás más novedoso, que es que nos veamos como entidades que somos capaces de colaborar el uno con el otro en la tarea de llevar a cabo un proyecto social unido. Yo creo que esos conceptos debieran quedar absolutamente derrotados. Y por lo mismo creo yo, Karin, que si es que se llega a imponer el rechazo, porque en esto hay que tener cuidado con los triunfalismos, las elecciones se ganan el día en que se llevan a cabo los comicios. Yo creo que una de las cosas que debiera ocurrir después de eso, el día 5 de septiembre, es que ojalá la clase política, considerando que es un tema que hay que resolver, porque no podemos arrastrar la incertidumbre para siempre, pero sí darse un pequeño respiro, Karin, porque yo creo que el diseño del mecanismo que venga, en términos de cómo lo vamos a elegir,
quiénes lo van a componer, si van a haber ahí listas de independientes, si van a haber ahí escaños reservados con una sobrerepresentación, como a mi juicio hubo en la convención, qué participación van a tener los partidos, qué participación van a tener las fuerzas políticas. El diseño de aquello es muy determinante para el resultado. Yo creo que tanto Max y Patricio, con distintos énfasis y matices, de alguna manera lo dijeron en su intervención. O sea, cuando el diseño de la convención original se orienta de alguna manera a romper con principios que a mi juicio son esenciales en la democracia representativa, como la igualdad en el voto, como irrespetar a los partidos políticos y su relevancia, y en vez de hacer esa causa de fuerza para que la ciudadanía también vaya escuchando de los actores públicos que son un actor relevante y no que siempre los están ninguneando y basureando a los partidos políticos. Yo creo que cuando el diseño se fue encaminando hacia allá, yo creo que era más o menos previsible. Obviamente nadie es capitán, ¿no es cierto?, antes de la guerra, o general, todos somos generales después de la batalla, pero era difícil prever un resultado muy distinto al que ocurrió, porque el diseño de la convención estaba orientado a generar necesariamente, pienso, el reflejo de una democracia más radical, más extrema, o reflejando las ideas de una extrema izquierda de este país que creo, como bien dice Max, no refleja a la generalidad de la ciudadanía. ¿Significa eso que hay que excluirlos del futuro proceso? Por supuesto que no, pero hay que diseñar reglas inteligentes. Y en esa línea pienso que, considerando que vamos a tener elecciones municipales el año 2024, uno tiene que trazar un calendario de adelante hacia atrás para no entorpecer ese proceso electoral de las entidades locales y regionales, pensar un proceso que se pueda llevar a cabo el año 2023, pero también me parece que no debemos ser ansiosos y pensar que antes del 18 de septiembre o antes de que comience la tramitación de la ley de presupuesto, tenemos que tener esto resuelto en el Parlamento. Yo creo que eso es una ansiedad a la cual yo hago un llamado a poner paños fríos, para que contemos con un buen diseño si es que se impone el rechazo, en que la ciudadanía efectivamente pueda sentirse representada por los convencionales, y con un esquema adentro de la convención en que, más allá de los 2/3 a los que hacía alusión Patricio, y con grandes constitucionalistas y expertos que fueron miembros de las comisiones, la verdad es que al final del día, cuando uno ve la composición de la convención, no era muy difícil acceder solo con un sector político a los 2/3 que eran necesarios, y por lo tanto yo creo que ese diseño, que fue pensado bajo un esquema electoral, que era el de la Cámara de Diputados, sufrió severas mermas con posterioridad. Me tomo de tus palabras, Natalia, y respecto puntualmente del método, ¿no es cierto?, para continuar el proceso para hacer una nueva constitución luego del día 4 de septiembre. Y volviendo también a la reflexión que, como tú bien señalabas, Natalia, hizo tanto Max como Patricio respecto de la composición de esta convención, que era mayoritariamente, ¿no es cierto?, ciudadana en su espíritu. Y la idea era que no estuviese integrada por parlamentarios también, debido a la profunda crisis de confianza respecto de los partidos políticos. Y aquí mi pregunta es para Max, y también para Patricio, si es posible que la complemente luego de que Max nos dé su opinión, porque pensando en ese escenario, ¿no es cierto? Bueno, pensando en ese escenario, ¿qué rol le cabe a los partidos políticos? ¿Qué rol le cabe a los expertos? Pensando, ¿no es cierto?, en este escenario ya del 5 de septiembre en adelante, y considerando, por supuesto, el respiro que coincido con Natalia deberíamos darle. Voy a darte la palabra, Patricio, para que no te me enojes. Adelante, Pato. No me enojo para nada, pero quiero aportar, quiero ponerle a la versión que aquí se va formando. Quizás hacerle un aporte narrativo, porque funcionan mucho los olvidos sucesivos, pasa mucho en la política, que de repente uno empieza a pensar y a hablar en un estadio de las cosas como si no hubiera existido el anterior, y se pueden cometer errores grandes en eso. A ver. Este proceso arranca con quemas de edificios y saqueos de supermercados hasta en los más pequeños pueblos de Chile, no en un rincón de Santiago. Yo por lo menos escribí un librito entonces, se llama
sobre la marcha que me tuvo viéndolos en Aysén, en Granero, en Concepción, en Valparaíso, y ni hablar en Santiago. La convención, efectivamente, no respondía a los equilibrios políticos que de alguna manera se refería Max. No solo la derecha estaba subrepresentada, la concertación no existía, tenía algo así como 6, el colectivo socialista tuvo más. La derecha, los partidos adentro de la convención, los partidos de derecha no eran tales tampoco nítidamente, había, y de hecho estaban fragmentados, hubo un pedazo de la derecha que llegó con entusiasmo de participar, y otro que para nada. Y yo consideraría, pero esto ya como análisis político, que uno de los grandes errores de la convención fue justamente darle la espalda a ese sector que llegaba con ánimo de participar. Ahora, ese mundo mayoritario de los 155 convencionales, 104 éramos independientes. No había una izquierda, ni nada parecido a eso. La idea de que esta fue primero la constitución de Atria, después se puso de moda la constitución de García Linera, después se puso de moda la constitución de Barraza. Para quien haya estado ahí y quiera contar su historia, es absurdo, porque más bien lo que había era una increíble fragmentación en su interior. De hecho, los independientes se quebraron múltiples veces. El Frente Amplio tenía en su interior quiebres muy importantes. Los escaños reservados a la primera semana se habían dividido entre los del norte y los del sur, y yo te diría que muy pronto los mapuches se dividieron entre los plurinacionales y los otros escaños que no me recuerdo el nombre que tenían. O sea, era un mundo bastante fraccionado y bien distinto a la composición parlamentaria de los últimos 30 años. No era tal. Entonces, tampoco es real que la representación ahí uno la pudiera poner como solo con la representación política que después se ve en los mecanismos eleccionarios que perduran en otros cargos públicos y en el Parlamento. Es cierto que la representación allá adentro, por eso a mí me parece que efectivamente fue una buena representación social, pero no necesariamente política en lo permanente, representó las intensidades de un momento. Yo a más de alguien le decía que creía que ahí estaban buena parte de los tipos de familias de Chile, pero cada uno de esos miembros de la familia que estaba ahí tenía un hermano o hermana que pensaba políticamente distinto. O sea, había una representación cultural, pero la representación política no era precisa. ¿Y cuál fue la característica en buena medida de lo que ahí entró? Y creo que no es buena idea olvidar esto. Fue efectivamente muy inclusiva. Inclusiva en el sentido que llegaron realidades culturales y sociales que no habían tenido nunca ocasión de participar de la construcción colectiva. En buena medida, llegaban representando causas en su versión intensa, porque quiero recordar, que habían quemas de edificios, saqueos de supermercados, y la realidad que recordemos en qué consistía, que llegó a escenas, recuerdo la Semana del Acuerdo, de escenas de manifestantes persiguiendo a carabineros que arrancaban, iglesias que estaban siendo quemadas. Por lo tanto, era un estado de una crisis institucional como no tenemos mucho recuerdo. Se vivieron tiempos de miedo, de preocupación, en otros ámbitos otros podrán decir de entusiasmo, pero vamos a convenir que la institucionalidad chilena crujió bien crujida. Entonces, y eso es lo que le da origen a esto, esa es la verdad, un estado de angustia y desesperación de la política. Lo que yo de pronto temo es que repentinamente se traduzca la experiencia de la convención en algo así como una nostalgia enorme de la ciudadanía chilena por la estructura política acostumbrada, y que ahora algunos tiendan a creer en los partidos, etcétera, que se les está echando mucho de menos y que en realidad se les está pidiendo a gritos que sean ellos los conductores de este proceso. Yo soy un convencido de la importancia de los partidos, soy un convencido total de su necesidad para construir gobernabilidad, pero en tiempos de transformaciones culturales profundas, de incertidumbres que van mucho más allá de la realidad chilena,
En los últimos 10 años, según Iván Krastev, politólogo búlgaro, van más de 100 estallidos sociales. El interés de los estudiosos de la política del mundo por lo que está sucediendo en Chile es porque gran parte de los temas que aquí estamos discutiendo se están discutiendo a sí mismos en sus países. La crisis de la democracia representativa no es un invento nuestro, digamos, lejos de ello. Es algo que se está viviendo en muchísimas partes. Entonces, lo que yo creo que es importante al menos contemplar acá es que lo acontecido en la convención es un aporte a la construcción por venir. Lo que viene, la posibilidad de las discusiones entre los poderes constituidos de determinados aspectos no resueltos del todo en esta convención, a mí me parece feliz y virtuosa. Creo que va a enriquecer este otro acuerdo en el que ese mundo no tenía la voz cantante, no eran los primeros de la fila. Pero lejos, pero acá no solo, ahí diciendo con Max en un punto, es verdad que hubo una confrontación con ese mundo de derecha, y no solo con el de derecha, con todo lo que aparecía venir del poder anterior o de lo que parecía hegemónico hasta ahí. Porque esos que llegaban además con la costumbre de causas combativas, por así decirlo. O sea, llegaron, la inexperiencia política dificultaba el entender que pasaban a ser un poder llamado a la construcción de un acuerdo, y muchos todavía venían con el recuerdo y la costumbre de ir al choque con otros para hacerles ver eso que no se les había respetado y visto. Pero ¿qué es donde yo veo que está la gran matriz de este acuerdo, que requiere lo siguiente y que espero que no sea desconocida en los pasos sucesivos, cualquiera sea lo que pase? La matriz son los temas, el tema de la paridad, que entró con toda fuerza, el tema de los nuevos estándares ecológicos, que no veo cómo podría soslayarse en el mundo contemporáneo, el tema de las diversidades culturales que se tradujo en la plurinacionalidad, que podría haberse llamado multiculturalidad, y que creo que más allá de la discusión nominal, lo importante es en qué consiste, cuáles son los bordes que asume, la descentralización y la regionalización. Todas estas eran fuerzas que llegaron y se presentaron en esta discusión. La descentralización, que aquí arranca un proceso que tendrá muchas dificultades y requerirá múltiples ajustes por delante, y la construcción de un Estado social de derecho. El resto, creo que en buena medida la política, los poderes constituidos, el Parlamento puede continuarlos en su construcción y perfección. Pero estos pilares, Patricio, creo que sería muy duro desconocerlos y negarlos. Y estuvieron muy bien representados ahí con alta intensidad, pero no ganaron en las normas porque los 2/3 les permitían llegar hasta cierto punto, y eso es lo que se llama entregado a la ley, que muchas normas lo tienen y que es propio, muy propio del tema constitucional, que no es lo mismo que los códigos. Gracias, Patricio. Max, nos quedan pocos minutos, pero quiero que intentes, de alguna manera, entregar tu visión respecto del rol de los partidos políticos, del rol de los expertos, pensando en este 5 de septiembre. ¿Qué es lo que debería predominar? Plebiscito nuevamente de entrada, listas cerradas, como se planteó en el 2019 para la composición de una posible convención. Ojalá, Max, lo más resumido posible, porque quiero todavía alcanzar a hacerles alguna pregunta más. Ok, y te lo voy a responder haciéndome cargo de lo que ha planteado Patricio. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Patricio ahora, por una razón muy simple, porque creo que efectivamente él tiene razón cuando sostiene que este proceso constituyente lo que hizo básicamente fue expresar y canalizar intensidades. Y intensidades propias de un determinado momento, de un determinado acontecimiento que fue el estallido social, y que fue el momento en el cual veíamos que la ciudad se estaba incendiando literalmente, que el país se estaba incendiando. El problema que le veo a la Constitución, precisamente porque le encuentro razón a Patricio en eso, es que esas intensidades se buscó convertirlas en algo permanente, en instituciones, en un diseño institucional. Y creo que ahí es donde está principalmente el problema, que explica en buena medida por qué en un determinado momento de intensidades el 80% del país aprobó y apoyó la idea de iniciar este proceso constituyente, y por qué hoy día está siendo tan difícil
por no decir eventualmente imposible, que un 80% o un siquiera porcentaje mayoritario de la gente respalde el resultado de este proceso. Entonces, yo creo que ahí está, ahí donde Patricio ha puesto el punto, creo que ahí es donde está el principal problema que yo le encuentro a este proceso. Y creo que, una vez más, lo que va a ocurrir y lo que debiera ocurrir y con esto te empiezo a responder, es que van a tener que ser los partidos políticos y van a tener que ser la institucionalidad del sistema político, como ocurrió de hecho en el momento mismo de la intensidad, porque en el momento mismo de la intensidad lo que el presidente de la República hizo fue entregarle al Congreso el desafío de construir un acuerdo para poder dar inicio a este proceso constituyente, y ahí fueron los partidos los que negociaron. Y los que finalmente generaron las condiciones para que este proceso se iniciara. Bueno, yo creo que ahora va a tener que ocurrir lo mismo. Van a tener que ser los poderes constituidos, van a tener que ser el Congreso, en definitiva, que también es el poder constituyente, junto al presidente de la República, los que van a tener que definir cuáles son los mecanismos para seguir adelante, ya sea que se requiera reformar si es que gane el apruebo, o en el escenario que las encuestas muestran como más probable, que se deba reiniciar un proceso constituyente si es que termina ganando el rechazo. Yo creo que no hay democracia sin partidos. Ese es el tema fundamental, y creo que en los momentos críticos son los partidos, como bien ocurrió en ese interludio entre el 12 y el 15 de noviembre del 2019, son los partidos los que finalmente tienen la obligación y la responsabilidad de canalizar la representación popular y los intereses generales del país y de la nación. Y por lo tanto, creo que inevitablemente, más allá del resultado que haya, van a tener que ser los partidos, va a tener que ser el sistema político el que va a tener que ponerse de acuerdo, generar un mecanismo institucional para resolver y seguir adelante, ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo. Muchas gracias, Max. Nos quedan 9 minutos, pero yo necesito llevarlos a la coyuntura, a los tres. Voy a partir por Natalia, pero quiero que los tres me respondan la misma pregunta. ¿Afecta o cómo afecta la detención de Héctor Yaitul al proceso constitucional? Natalia. Gracias, Karin. Muy breve, yo espero que nuestra institucionalidad, que hoy día ha sido sometida a diversos momentos de tensión y de estrés, demuestra una vez más que es una institucionalidad que, si bien es perfectible, es una institucionalidad robusta. Yo soy de aquellas que ayer, ante la detención de Héctor Yaitul, vio cómo funcionaban las instituciones de la República, cómo la Fiscalía, el Ministerio Público, de manera muy valiente, hay que decirlo por lo demás, porque no están ajenos a severas amenazas en esa zona, detuvieron a Héctor Yaitul, y bueno, hoy día se decreta la prisión preventiva porque se estima que hay gravedad suficiente si es que se le deja en libertad. Ahora, eso requiere a su vez, creo yo, y esto lo digo de manera muy serena y sin ningún ánimo de generar temor en la población, yo creo que requiere, y hoy día el subsecretario Monsalve me parece que ha dado señales bien correctas, requiere una señal importante del gobierno en términos de claridad de que el control del orden público lo tiene la autoridad de gobierno, que quienes están hoy día responsables bajo nuestra institucionalidad actual de mantener ese control lo van a hacer, y ojalá espero que el gobierno también sea muy claro en el respaldo político del actuar de las fuerzas de orden y de seguridad, sobre todo en la macrozona sur, en estos días, porque yo creo que sería muy complejo para nuestro país y para nuestro proceso democrático en general desde el año 90, que aquí ocurriese algo que impidiese a los ciudadanos ir a manifestar su voluntad libremente el día 4 de septiembre. Y por lo tanto yo creo que hoy día todos los esfuerzos, tanto de la clase política como de las instituciones encargadas del resguardo del orden público, debieran estar orientados a garantizarle a la población esa participación pacífica. Yo, fuera de eso, creo que no debiera haber mayores repercusiones, más allá de que electoralmente, y esto no lo digo a conveniencia porque la verdad es que lo creo un escenario muy complejo para el gobierno, creo que lo que ocurrió el día de hoy, tanto con la ministra de Desarrollo Social, con el abogado del Ministerio del Interior en esta causa hoy día, en la formalización, en que emite unas declaraciones que a mi juicio comprometen mucho a la ministra del Interior también, y eso lo encuentro muy delicado, sobre todo a puertas de un proceso electoral.
Pero yo creo que lo que ha ocurrido hoy día lamentablemente da cuenta de que el gobierno sale bien debilitado de este episodio. Y digo lamentablemente porque uno nunca debe abogar porque se debiliten las instituciones democráticas de la República. Y creo que las encuestas hoy día muestran una correlación muy fuerte entre la debilidad del gobierno y eventualmente la debilidad de la propuesta constitucional. Tengan que ver o no tengan que ver, hay una correlación en la apreciación de la ciudadanía respecto de estos dos fenómenos que es casi una relación perfecta. Y en ese sentido, creo que para la opción del apruebo, todo lo que ha ocurrido hoy día hace que se torne un poco más cuesta arriba. Pero desde una perspectiva institucional, Karin, el llamado más bien es mantengamos nuestras instituciones, que el Estado de Derecho sea el que prevalezca y que el gobierno, que es el que tiene a su cargo el orden público, sea capaz de tranquilizar a la población tomando las medidas que haya que tomar y respaldando la acción de las fuerzas de orden y seguridad. Gracias, Natalia. Por cierto, no estoy respaldando cualquier tipo de acción. Por supuesto. Patricio, Natalia nos acaba de sumar la renuncia de la ministra Vega. Las preguntas ahora se amplían entonces. Bueno, yo como Natalia soy un admirador del alma institucionalista de los chilenos, y es lo que es una de las cosas que me hace ver con mucha admiración algo de este proceso constituyente, que de una batahola pasamos a reunirnos adentro del edificio del ex Congreso Nacional, donde se ha construido la democracia chilena hasta el año 73. En otras partes de América Latina, en Colombia se van al monte, dicen ellos, se parten al monte, y ahí se arma la guerrilla y ahí vamos viendo cómo se sigue. Acá nos reunimos en un edificio institucional para ponernos de acuerdo. ¿Cómo esto le rebote al gobierno? No lo sé, porque creo que va a depender de la continuidad de este actuar, o sea, de cómo siga. Desde ya me alegra a mí que una persona que justamente manifiesta algo bien distinto a ese camino institucional, que es un enemigo del proceso constituyente, que es un enemigo de la nueva constitución, que está en pugna con el resto de los representantes de los pueblos originarios que sí quieren esa construcción institucional, reciba las sanciones y las leyes les caigan encima las que correspondan, más allá de cualquier discurso pomposo. Y una última cosa, yo recordaría que las constituciones no nacen por antojo, nacen en momentos de grandes dificultades y tensiones culturales. Nacen después de revoluciones, nacen después de guerras de independencia, nacen después de guerras civiles, nacen después de golpes de Estado. Hasta acá, nosotros la estamos haciendo nacer después de con poca sangre, o por lo menos estamos evitando que las sangres lleguen a las calles. Y creo que eso es un gran, digamos, logro de la democracia chilena. Y por eso es que en el sur de Chile, el gran llamado, uno de los grandes retos de esto, es pasar a entender que tenemos un problema político que resolver, que no se puede permitir que siga avanzando por las vías extrainstitucionales. Y hay que resolverlo con un acuerdo y no con una negación. Hay que resolverlo con un reconocimiento y no con una ignorancia. Espero que lo hagamos bien. Gracias, Patricio. Max, finalmente, la misma pregunta para ti. Y muy breve. Yo a estas alturas creo que en términos de incidencia en el resultado electoral, hay pocas cosas que puedan a estas alturas mover mucho la aguja. Creo que si uno mira las encuestas, el conjunto de las encuestas del último tiempo y sobre todo de las últimas semanas, uno se da cuenta de que en general y lo que te muestran las encuestas es que la inmensa mayoría de la gente que está optando o por el apruebo o por el rechazo ya tiene su decisión tomada y hay pocas cosas que los van a hacer cambiar de opinión. Ahora, si puede haber eventualmente algún cambio, aunque por mínimo que sea, yo tiendo en ese sentido a compartir la opinión de Natalia. La curva de apoyo o de desaprobación al gobierno y de rechazo al proyecto constituyente y al resultado, a la propuesta constitucional, son dos curvas que son prácticamente iguales. El nivel de correlación es altísimo y por lo tanto, si el gobierno está pasando por un momento complejo que obliga a la renuncia de una ministra y que eventualmente está terminando de hecho hoy día en una crisis política complicada para el gobierno, tiendo a pensar que eso va a afectar al gobierno y si afecta al gobierno, por tanto, tiendo también a pensar que si va a haber algún efecto sobre el proceso constituyente, va a tender más bien a perjudicar la opción apruebo.
Muchísimas gracias, Max, por esas palabras tan claras, además, y recogiendo parte de lo que también había dicho Natalia González. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día. Es un privilegio para Clapes UC contar con un panel como el que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado, además vía telemática. Esperamos haber contribuido a despejar, o al menos, ¿no es cierto?, a plantear las dudas correspondientes respecto de lo que se nos viene en solo 10 días más. Un proceso que esperamos sea impecable y que dé cuenta del gran espíritu republicano que ha sido parte de la historia de Chile. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Karin. Un abrazo, Pati. Un abrazo a ti. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Karin, Max, Patricio, Felipe. Ya. Chao. Chao, Pato. Chao, cuídense mucho. Chao, Max. Que estén Chao, bien. Natalia. Gracias. Chao, Max. Chao, Chao, gracias. Patricio. Un abrazo. Chao, chao.